Bueno, a esta altura ya supongo que sabes cómo manejarte a través de Jupyter Notebook, cómo poder levantar lo que es el servidor. Para eso están Excel los videos, sino buscarlo por internet. Lo único que modifiqué hace un tiempo fue el background, lo que es el fondo de pantalla. Seguramente los videos que te subí los grabé el año pasado, a fin del año pasado, no me acuerdo, o este año. Entonces, para no estar grabando nuevamente los mismos videos, el fondo de pantalla aparece blanco y acá negro. ¿Sí? Simplemente es un plugin que tenés que descargarte a través de la bash, ¿sí? O la terminal, y directamente lo levantas a través de este servidor. Si no, creo que hay una actualización directamente desde el kernel o desde la edición, fíjate eso. Y en este caso te voy a explicar un poquito lo que vamos a estar trabajando en sí. Acá tenés la parte de la instalación de Matplotlib. Hay una persona que me había preguntado en uno de los videos de otro curso que le surgía el error, que no podía levantar lo que era la parte del ploteo. Bueno, en este caso justamente porque le faltó instalar lo que es Matplotlib, al igual que las diferentes librerías que hemos estado utilizando. Vos fíjate por internet cómo hacerlo. Siempre te recomiendo la página oficial. Después tenés la guía de usuario, ¿sí? De Matplotlib. Hay algunas funciones que yo las saco de ahí y hay otras funciones que las desarrollo yo o las saco de otro lugar. No todo lo que vamos a estar trabajando en el curso está en la guía o en la parte de la documentación oficial, eso de ya. Después otra forma de lo que yo hice fue descargar algunas imágenes para mostrarte a través de acá del navegador, ¿sí? Las mismas están en una carpeta dentro de la jerarquía del curso, ¿sí? Que estoy desarrollando estos archivos, y lo único que hice es importar Matplotlib. Declaramos dos variables. Estas dos variables vamos a pasar en lo que es el path, ¿sí? La ruta donde se va a encontrar esa imagen descargada, gráfico PNG, y mostramos la primera imagen, ¿sí? Le damos un resize con rcparams, específicamente esto de Matplotlib, y agrandamos un poco la imagen para que no sea pequeña. Fíjate que acá tenés algunas categorías de gráficos: barra de izquierda a derecha, de mayor a menor; gráfico de barras de izquierda a derecha, pero de menor a mayor; y invertido, con más cantidad de parámetros o etiquetas, gráfico de torta, y así sucesivamente. La idea sería hacer algo parecido a esto, pero tipo como un dashboard, como te comenté en el video anterior, más finalizando el curso, ¿sí? O a mitad del curso para adelante. Después, a modo comparativo, algo muy interesante para que tengas en consideración, el tema de los editores, ¿sí? Editores de texto. En este caso, fíjate que tenemos Jupyter Notebook o Jupyter Hub. Yo voy a trabajar con Jupyter, ¿sí? Por eso te anexé el video para descargártelo. Estamos trabajando en él. Pero también quiero que tengas en consideración que existen diferentes IDEs, ¿sí? Depende cuál sea el IDE que vas a trabajar, va a ser capaz diferente en la parte de la instalación de módulos o la importación de módulos, pero es casi todo parecido, ¿sí? Este PyCharm te lo recomiendo, es un IDE bastante potente para el desarrollo de scripting en Python. Spider también bastante interesante, se trabaja más en la parte de Machine Learning, porque te ayuda muchísimo a la parte de la estructuración del código, la parte de la indentación, las llamadas funciones y cosas por el estilo. Es muy interesante cuando ya manejas todo un paradigma de programación orientada a objetos con Python, que es realmente como se trabaja hoy en día en la parte web. Te ayuda muchísimo ese tipo de agilización. Hay diferentes librerías que podemos trabajar con Python. Una de las librerías que vamos a estar implementando, o mejor dicho, la librería central que nosotros vamos a manejar, es Pandas, ¿sí? Pandas nos permite manejar muchísima cantidad de información, o mejor dicho, representar muchísimas funciones de una forma muy sencilla y muy simple, ¿sí? Es verdad que al principio por ahí cuesta más aprender cómo utilizar esta librería porque hay funciones preestablecidas en Pandas y no son comunes los nombres como otro lenguaje de programación, ¿sí? Pero bueno, tampoco es algo de otro mundo. Agarrás y te fijas la documentación oficial y empezás a jugar con él. Fíjate que la peculiaridad de Pandas es que trabaja con arrays, ¿sí? Vos tenés diferentes datos que vas tomando, esos datos de una base de datos, un archivo, lo que fuese, lo manejas con arrays y lo representas por tablas, ¿sí? Esas tablas se la conoce como PyTables o también como dataframes o datasets, ¿sí? Dataset sería el conjunto de datos que vas a obtener de una base de datos o de un archivo, y dataframe ya sería el volcado de datos, por ejemplo, en este caso como PyTables. Después la parte de la visualización, como te digo, vamos a centrarnos en Matplotlib, pero tenemos diferentes tipos de librerías de visualización de gráficas. Y por ejemplo, Plotly, Seaborn, ggplot2, Boyken, bueno, hay muchísimas. Podríamos comparar, yo ya abrí en el navegador una comparación, por ejemplo, de las más comunes, que es Matplotlib y Seaborn. Tenemos que tener en consideración que Seaborn, bueno, la utilizamos mucho para la parte estadística, la visualización de datos en estadística, porque al fin y al cabo Seaborn sería un módulo copiado de Matplotlib, ¿sí? Matplotlib tenés dentro del mismo muchos módulos.
pero hay un módulo que fue tratado específicamente para estadística y se lo llamó Seaborn, ¿sí? Tuvo otros nombres, pero se llama Seaborn. Y si vos te fijás un código típico en Matplotlib, si vos querés representar ciertos valores con ciertas funciones, ¿sí? Tendrías, por ejemplo, la forma más antigua, esta, ¿sí? El ploteo sería esto. Y tenés como en la salida este gráfico, trayendo los datos, ¿sí? Llamados temperatura, ¿sí? Lo traes de otro lugar, no es que lo creas acá, no, lo traes de otro lado. Si seguimos bajando, fíjate que la información la puedes representar mucho más visible, con un título, con etiquetas, eje de las ordenadas, eje de las abscisas, con leyendas, ¿sí? Te dicen las estaciones del año, cuáles son las temperaturas, mejor dicho, las estaciones del año, y con todo este código que tenés acá. Hay una forma mucho más fácil de representar esto, sin, tampoco es que tenés que preciarte tanto hoy en día con este código, pero más o menos para que te des una idea. Si seguimos bajando, bueno, te dice cómo puedes, su parcela sería subgráficas, representar, por ejemplo, varias subgráficas o varias gráficas en una figura, ¿sí? Nosotros a la parte del fondo le llamamos figura y la parte de central le llamamos gráfica, ¿sí? Las subdivisiones de la figura. También te lo voy a explicar más adelante, pero simplemente te lo voy a modo ejemplificativo. Es completamente visible hacer esto y completamente válido. Pero claro, yo abrí esto para mostrarte un poco la comparación entre lo que es justamente la librería Seaborn y Matplotlib. Si vos te fijas más abajo, Seaborn, tenés un ejemplo acá, donde te hace una predicción sobre unas ventas. Fíjate que el código, para hacer exactamente lo mismo que teníamos más arriba, es bastante más acotado, bastante más reducido. Y la peculiaridad de esa librería es justamente eso, ¿sí? Acotar todo el código posible para tratar directamente las funciones ya preestablecidas o ya desarrolladas. Esto en estadística es de suma importancia porque un estadístico que sabe de programación, el punto no sería desarrollar código, sino sería trabajar de forma estadística todos esos datos. Entonces, claro, va a ser mucho más sencillo manejar esta librería que trabajar directamente con Matplotlib. Capaz más adelante vamos a ver algunos ejemplos con eso. Fíjate acá. Seaborn hace exactamente lo mismo que arriba que Matplotlib, pero reduce bastantes líneas de códigos y de forma significativa. ¿Ves? Tenemos exactamente lo mismo. Y mira, de este código vamos arriba, al código este, fíjate, bastante, reduce bastante. Y ahora si esto vos lo trabajas en funciones, y para no estar repitiendo constantemente todo esto, es mucho más acotado todavía. Pero claro, esto lleva al arraigo de que tenés que conocer bien la librería, porque si no, no va a funcionar de forma correcta. Pero lo vamos a ver con el tiempo y capaz más adelante vamos a estar trabajando también con esta librería.